Dicen que los sueños son. Pero, ¿qué pasa cuando te quieres despertar y no puedes? ¿La parálisis del sueño será algo natural o habrá algo más allá paranormal? Para ello tenemos una invitada que nos escribió, nos contactó por medio de YouTube, haciéndonos esta pregunta y diciendo que quería compartir con nosotros. Así que hoy estamos aquí. Yo soy Luis Fer y estamos aquí con Alex. ¿Cómo estás, Alex? Hola, Luis Fer. Bienvenidos a todos una vez más en este episodio de Cueva 33. Hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante de una querida usuaria que nos escribió sobre YouTube y nos dice: hola, soy Bayari, estoy interesada en participar en el podcast. Deseo saber cuál es la diferencia entre lo paranormal y una parálisis del sueño. Bueno, aquí tenemos a Bayari y queremos presentarla. Bayari, cuéntanos quién eres y a qué te dedicas. Bueno, hola a todos. Primero que todo les quiero agradecer por permitirme estar aquí hoy. Sí, yo soy una estudiante en aviación. Aspiro a ser piloto cuando sea más grande. Tengo 16 años y bueno, hoy estoy aquí porque me interesa hacer la diferencia entre varias cositas después de una experiencia marcante. Ok. Uy, tenemos historia y todo eso está bueno. Vale. Eso de una experiencia aquí, hasta que no nos cuente esa experiencia, no sale. Exacto. Bueno, como todos ya saben, nuestras redes sociales están en Instagram, YouTube y Spotify. Estudios Crear, @Estudios Crear. Y si quieren participar en uno de nuestros podcasts, como lo está haciendo Bayari, y hemos tenido invitados anteriores, no olviden hacernos un comentario y nosotros agendaremos con ustedes. Bueno, vamos a empezar con algo bastante interesante con Bayari, y es que vamos a hacer más o menos lo que he encontrado sobre Wikipedia, que es el sueño, y después vamos a hablar sobre los sueños, y luego vamos a hablar lo que encontré sobre Wikipedia, el mismo link, parálisis del sueño. ¿Te parece? Ok. Vale, comenzamos. Los sueños son una serie de imágenes y sucesos que se imaginan mientras se duerme y se perciben como reales. Para la psicología, los sueños son estímulos esencialmente anímicos que representan manifestaciones de fuerzas psíquicas que durante la vigilia han sido reprimidos o se hallan impedidas de explicarse libremente. Soñar es un proceso mental involuntario en el que se produce una reelaboración de la información almacenada en la memoria, generalmente realizada con experiencias vividas por el soñante el día anterior. Los recuerdos que se mantienen al despertar pueden ser simples, ya sean imágenes, sonidos, ideas, etc., o muy elaboradas. Los sueños más elaborados contienen escenas, escenarios, personajes y objetos. Se han comprobado que puede haber sueños en cualquiera de las fases del dormir humano. Sin embargo, se recuerdan más sueños y ellos más elaborados en la llamada fase REM. Significa movimiento ocular rápido, que tiene lugar en el último tramo del ciclo del sueño. Ahora, Bien. ya muchas veces decimos que científicamente el sueño lo que hace es, cuando estamos en esa fase, ayudarnos a crear memoria, especialmente, que esa es la parte del sueño, crear la memoria, y eso lo hacemos con mayor fuerza cuando estamos muy bebés, cuando estamos muy chiquitos. Eso es lo que hace optar por crear esa memoria y utilizar solamente lo que más se vivió, lo que más fue importante, y hasta ahí queda. Eso incluso hasta lo aprendí de uno de los niños con los que yo trabajaba en la época como niñera aquí en Francia, y él decía: sabes que yo construyo memoria cuando duermo. Entonces yo le decía, porque teníamos problemas para incluso que él tomara su siesta, yo le decía: entonces debes tomar tu siesta para seguir construyendo memoria. Y el sueño también es súper fundamental para evitar a futuro los problemas de estrés, de ansiedad, de depresión, que nos ayuda a estar como en una especie de desconexión. Nos desconectamos prácticamente de lo que hacemos diariamente y reposamos tanto la mente como el cuerpo. Vamos bien ahí. Yeah. Luis, ¿Qué? ¿qué tienes para decirnos? Nada, no. ¿De qué? Bueno, no. Del texto. No, sí tiene mucho que ver, la verdad, el tema de lo que son los sueños como tal. A ver. Es que decía, bueno, ya sabemos que REM, que lo estabas explicando, es justamente ese movimiento ocular rápido. Sí. Se utiliza mucho en hipnosis como punto de programación, es bien importante. De los párpados, de hecho, es el movimiento de los párpados. Y el estado de vigilia que hablan ahí es el estado en el que nos encontramos.
Sí, porque nosotros, con vigilia es como que estamos como el vigía, ¿no? Entonces siempre se habla, cuando hablamos, por ejemplo, del estado de vigilia y el estado ensoñativo, que ya es cuando entrábamos a dormir y ese tema, que a nivel espiritual decimos que debería ser al contrario. Vale. Porque cuando estamos en la vigilia, nos limitamos mucho. Cuando estamos dormidos pasamos mudos y no pasa nada. Siempre hasta volamos. Entonces, como que estamos más despiertos cuando tenemos los ojos cerrados. Exacto. Y muchas veces a veces considero que yo siempre decía que cuando yo soñaba, yo descansaba menos. No entiendo por qué. Porque constantemente habían imágenes en mi cabeza, creando cosas, realizando cosas. Yo me veía haciendo una cantidad de cosas, manejando un carro que yo no sé conducir un carro, subiendo, sí, no sé conducir un carro. Y yo me veía entrando en un automóvil, colocándole la llave y empezando a conducir y subía sobre unos puentes impresionantes. Yo veía unos cielos impresionantes. Entonces siempre me preguntaba y me decía, ¿por qué sueño tanto? Normalmente debería estar descansando y no debería mi cerebro estar procesando tantas imágenes, y a causa de qué. Entonces a veces cuando yo soñaba constantemente en la semana estaba mucho más cansada, demasiado cansada. Es muy fuerte. Sí, pasa mucho. También porque la mente sigue trabajando, ¿no? Entonces el cerebro tiene que seguir creando imágenes, todo el tema, obviamente que necesita igual esa combustión entre el oxígeno y la glucosa para que se creen todas esas imágenes. Nunca para, el cerebro no para en ningún momento. Y depende también del tipo de sueños que tengamos, ¿no? Si es un sueño más tranquilo, más relajado, pues de repente me despierto y qué bien. Y si es una pesadilla, como que, por Dios, sí. Entonces sí se levanta mucho más agotado por el estrés, porque igual el cerebro sigue enviando como si fuera algo real. Por eso se habla de... ¿Te ha pasado algo así como que tú digas, como lo que me pasaba a mí, que yo diga, no, estoy muy cansada y llevo soñando varios días, estoy estresada, me siento agobiada, me siento agotada? Pues menos mal no, la verdad yo soy una persona, siempre escucho a las personas decir generalmente que sueñan mucho, y yo vivo lo contrario. Yo he podido pasar meses sin soñar, la verdad, es como, pero tampoco tengo la sensación de también descansar realmente, porque tengo un sueño, no sé si será por lo profundo, pero es como abrir y cerrar los ojos y pasaron horas y para mí es como haberme dormido un segundo. Entonces no sé qué pasa, pero las veces que sueño no me doy cuenta que estoy en un sueño. La verdad es como si estuviese yo despierta. Muchas veces no tienen como sentido, pero reconozco que hay unas formas deformadas de recuerdos en los sueños que tengo, pero no, menos mal no he vivido esa experiencia, digamos, tan fuerte, tan real de un sueño. Bueno, solo una vez que voy a contar hoy, pero para yo tener que ver las consecuencias cuando ya estoy despierta. Vale. Sí, es importante también comprender que siempre soñamos todo, siempre soñamos, no siempre nos acordamos, pero siempre soñamos. La mente siempre viaja, y especialmente viaja con lo último que hacemos en el día. Entonces lo que yo hago antes de dormir es crucial para mí, para mis hábitos, para mi vida en general, siempre, porque la mente siempre está trabajando, y esa última orden que le doy, si me acosté pensando en algo negativo, sufriendo, viendo películas de terror, por ejemplo, pues es muy normal que obviamente que me sueñe con cosas terribles y ese tipo de cosas. Y si me acuesto pues enamorado, pues seguramente me voy a soñar en una nube rosada con mi pareja o algo así. Lo que indica realmente que muy por el sueño profundo que tengas y digas que te levantas y no lo recuerdas, siempre se está soñando, y es lo que decimos, construyendo memoria. Y para mi concepto también es como esa parte de crear inspiración, creatividad, que cosas que a veces se nos vienen a la cabeza y empiezas a diseñar. Yo creo que eso también ha sido fundamental por la parte del sueño, porque muchas personas, científicos, diseñadores, artistas, siempre ubican el sueño, que es algo bastante fundamental para poder crear arte, para poder inspirarse. Es muy, muy fundamental. Entonces realmente tiene que ver algo en parte de tus sueños ahí, pero como tú dices, no lo recuerdas, pero algo que de pronto sale de ti y tú dices, ¿por qué me vino esa idea a la cabeza? Tiene que ser fundamental por tu sueño. Imagínate que, no sé si les ha pasado alguna vez, pero si no les ha pasado, prestemos la atención, porque yo sé que sí ha pasado, pero no siempre le prestamos atención. A veces estamos o tenemos como, que tengo un hambre, como que tengo un vacío aquí en el estómago y tengo hambre.
y aprovecho para descansar, para dormir un poquito y duermo una hora y cuando me levanté ya no tenía más hambre. Porque, claro, el cerebro tiene que descansar, o sea, tenemos que darle al cuerpo porque él tiene que comandar todo. Y ese momento, ese proceso de descanso es importantísimo para el cerebro para que también pueda descansar y entonces como que se crea ese vacío en el segundo cerebro. Recordemos que tenemos 100.000 neuronas en el colon, ¿cierto? En el intestino, entonces eso está conectado directamente y como que manda ese mensaje de hay que hacer algo, ¿sí? Entonces como que sentimos ese vacío y muchas veces no es hambre, sino que lo que está diciendo es como que hay que descansar, para un momentico que hay una condición de estrés o ese tipo de cosas, así que es bien importante. Podemos vincularlo como, por ejemplo, también cuando decimos, pienso yo, no sé, tengo hambre pero no sé qué comer. Por ejemplo. Esa es una de las sensaciones. Sí. ¿Qué como? Entonces ahí uno puede decir, bueno, pues vámonos a la cama y descansemos un poco. ¿Podría ser, no? Podría ser. Porque es que esa necesidad de buscar qué es lo que quiere, y hay una cantidad de cosas y yo, no, es que no, y no sé realmente qué es lo que quiero, pero siento esa necesidad de hambre. Ahora que lo dices. Importante lo que dices, porque además de eso, a veces es tomar un líquido. Sí, bueno, toman agua. Yo generalmente no consumo agua pura porque la verdad no. Esa agua que nos venden a nosotros ya no tiene nada, es un líquido ya que nos desmineraliza, pero sí tomo un líquido, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ya tomo una agua mineralizada y ese tipo de cosas que muchas veces tengo es como sed, básicamente, que los abuelos, los viejos decían en Colombia, decían mi abuela, no tengo hambre, no, tome agüita que de pronto es sed. Claro, cuando uno es pobre y no tiene para comer, pues uno lo ve como que mi abuela. Pero resulta que sí es muy sabio porque a veces es realmente sed lo que tengo y cuando tomo agua necesito hidratarme. Exacto. Y muchas veces es deshidratación y digo, debo tomar algo de líquido y también se nos pasa. Y hay un punto importante en lo que tú dices, Alex, porque es que la meditación ayuda a descansar la mente, ayuda a centrarla, a descansar. Y por eso hay un maestro que él ya desencarnó, pero él decía que 1 hora de meditación vale por 3 de sueño. Porque el cerebro inmediatamente descansa y descansa enfocado en lo que, o sea, realmente descansa. Cuando nos dormimos, sí descansa la mente, ¿cierto? Pero sigue trabajando en cualquier cosa así. Mientras que cuando meditamos, de verdad una buena meditación profunda, y lo comprobado, o sea, de verdad que es una cosa impresionante y ayuda muchísimo, muchísimo. Sí, ya he centrado sobre ya dejar de verdad descansar la mente. Por eso está también la imagen de la hoja en blanco, que es de verdad como purificar ya todos los pensamientos que siempre están yendo a toda hora y uno ni cuenta se da, pero por minuto cuántos pensamientos pasan por la cabeza. Vale. Trabajo bastante complejo, además, lo de poner la mente en blanco. La gente piensa que es quedarse quieto. Y yo les digo que es como si te quisieras parar en la punta del dedo meñique del pie. Tendrías que tener mucha fuerza y mucho equilibrio para mantenerte ahí quieto en esa. Y más o menos eso es poner, porque la mente es la loca de la casa. Y siempre va a estar ahí activa, mandando imágenes y justamente la idea es empezar a aprender a eso. Bueno, concentrémonos otra vez, por favor. Ahora vamos para la parálisis del sueño, que es donde venimos con lo que nos comentaste ahí en YouTube. La parálisis del sueño es una incapacidad transitoria para realizar cualquier tipo de movimiento voluntario que tiene lugar durante el periodo de transición entre el estado de sueño y de vigilia, lo que venimos mencionando. Puede ocurrir en el momento de comenzar a dormir o en el despertar y suele acompañarse por una sensación de gran angustia. Su duración suele ser corta, generalmente entre 1 y 3 minutos, tras los cuales la parálisis cede espontáneamente. Durante el episodio, la persona está totalmente consciente, con capacidad auditiva y táctil, pero es incapaz de moverse o hablar, lo que puede provocar gran ansiedad. Sin embargo, no existe peligro alguno para la vida, pues los músculos respiratorios siguen funcionando automáticamente. Este trastorno está recogido en la Clasificación Internacional de los Trastornos del Sueño, dentro del grupo de las parasomnias. Está causado por una disociación entre los mecanismos que provocan la relajación muscular en el sueño de movimientos oculares rápidos y aquellos que mantienen el estado de alerta. Bueno, bien. Interesante. Hay muchas cosas en las que me reconozco, la verdad. Vale.
Uy, o sea que esto va a ser súper mejor dicho, apenas comenzamos. Apenas estamos iniciando. Pero antes de ello, te voy a decir qué es lo paranormal, porque dentro de la pregunta tuya viene sobre lo Ujú. paranormal. Es un adjetivo que se usa para calificar a aquel suceso que no puede ser explicado por la ciencia, la disciplina que se encarga de analizar estos fenómenos y recibe el nombre de parapsicología. Los sucesos paranormales no encuentran explicación en las teorías de la biología, la medicina o la física. Por lo tanto, se considera como fenómenos fuera de lo normal, ya que su aceptación como real obligaría a modificar y actualizar las teorías de estas ciencias. Ejemplos de fenómenos paranormales: telepatía, clarividencia y levitación. Entre otros, los más conocidos diríamos. Bueno, ya se sabe que prácticamente la ciencia no le gusta hablar sobre el tema. Ellos prácticamente de cierta forma le hacen como elfo, porque como no lo pueden explicar, no tienen pruebas científicas para dar un veredicto sobre ello y decir sí, realmente funcionan. Que era lo que pasaba con el fenómeno extraterrestre, que siempre decían que no habían objetos voladores no identificados, que no habían extraterrestres, y siempre era porque no hay pruebas científicas. Hoy por hoy hay una desclasificación de unos archivos en el Pentágono en el que ellos ya dijeron que sí, que hay objetos voladores no identificados, pero no quieren decir realmente qué son, qué es lo que hay dentro. Entonces, Sí. bueno, hasta que ellos no digan, porque un científico es el que da la aprobación internacional. Hasta que no tengan una prueba como tal fehaciente, algo que sea más palpable, no van a aceptarlo. Y Obviamente. eso es algo que ya veníamos hablando nosotros en podcasts anteriores, porque siempre genera esa incertidumbre, esa duda, y siempre tenemos que esperar esa aprobación científica. Siempre. Y es fuerte porque si no lo dijo el científico que estudió en la Harvard, o si no lo dijo el científico que estudió en la Yale, o si no lo dijo el científico que trabaja en el Pentágono desde hace 500 años, porque todo se basa en cosas científicas. Sí, básicamente. Pues eso es lo complejo, pero igual pasaba con el cuerpo áurico. ¿Cuánto tiempo duró la ciencia negando que había un cuerpo áurico? Hasta que en Bélgica los esposos Kirlian crean la cámara Kirlian, que le llaman con el nombre de ellos. Y que de hecho, entre otras cosas, ya estaban investigando, pero hubo un accidente, como casi siempre, y dentro de ese accidente lograron fotografía del cuerpo áurico de uno de ellos. Y como que, ay, ¿qué hacemos? Y empezaron a hacerlo otra vez, y ya la ciencia, pues obviamente ya comenzó a aceptar que sí, que efectivamente, porque la cámara está, porque sí toma el cuerpo áurico, y porque cualquier persona que tenga una cámara Kirlian puede hacer esa fotografía del cuerpo áurico de las personas. Entonces, Wow. la ciencia en ese aspecto, en los aspectos paranormales, está muy atrasada. Bastante, y tampoco lo quieren investigar porque para mi concepto ellos saben que sí es real. Muchos Exacto, aspectos. eso iba a decir, me quitaste Ellos la lo saben, Ajá. ellos saben que hay aspectos, fenómenos paranormales, que las personas tienen ciertas cualidades que se salen de lo normal y no lo quieren aceptar, porque ¿cuántas personas se desvincularían de lo que es normal para el ciudadano normal? Claro. Que es trabajar, enfocarse en pagar impuestos, en hacer una cantidad de cosas que a ellos les convienen porque nos necesitan tener doblegados. Sí. Pero si una persona, que ya han habido muchos que se dedican a esto, a estar en contacto con la naturaleza, a escuchar la naturaleza, a escuchar su cuerpo, a escuchar su inconsciente, entonces, ¿qué pasa? Pues entonces van encontrando esa dirección de lo que sus habilidades, que no son normales, usted tiene dentro y las puede desarrollar y hacer muchas cosas, porque todo el mundo lo tiene. Todas las personas somos una parte, somos energía pura. Entonces, ¿qué pasa? Eso no está porque sí, no estamos hechos al azar. Entonces, hay una cosa que lo que decíamos, los científicos no aprueban nada de eso porque no les conviene, porque al Estado no le conviene. Entonces, exacto. ahorita nos Entonces, vamos claro, a enfocar a la parálisis Ok. del sueño como tal se comprende técnicamente desde lo que ellos tienen investigado, desde lo que la psicología comprende, pero no desde lo que comprende la parapsicología, que como acaba de decir Alex, que justamente es algo que tiene mucho más allá, un contexto mucho más profundo, mucho más interesante, que es bien loco. Bueno, Valle, cuéntenos su historia. Bueno. Cuéntenos la historia. Ajá. Bueno, yo la verdad vi una experiencia hace ya casi 2 años que me pasó la misma noche que cumplí yo los 15 años. Por eso también creo que me marcó aún más de una cierta forma. Bueno, en ese momento
vale precisarlo, estábamos hospedando a 3 personas, 3 mujeres en la casa, súper buenas gentes, geniales, y una de ellas, vamos a llamarla Lucía, porque no sé si tengo su acuerdo. Ella y yo, desde el primer día, como que nos conectamos. Ella es una persona con una energía muy, muy fuerte, muy alegre, genial. Entonces es como casi una luz. Y ella y yo pasamos mucho tiempo juntas. Reíamos un montón, en fin. El caso es que yo después del cumpleaños, fue un cumpleaños en la casa, entonces yo me fui a acostar a mi cama, en mi pieza. Crecí siendo hija única, entonces siempre ha sido un espacio solo para mí. Y sería súper contraintuitivo, o sea, pasar tanto tiempo en un espacio uno solo, que ya uno se acostumbra, es convencional, y sería súper extraño uno llegar a pensar que ya no está solo. Entonces, bueno, me voy a acostar y habían todavía personas en la casa. Yo cierro la puerta y antes de dormir, pues cierro los ojos. Todos tenemos como que tener que fingir que estamos durmiendo antes de verdad dormirnos. Entonces, en ese momento, yo todavía puedo escuchar las personas que están hablando afuera de la casa y al mismo tiempo veo que se confunden como voces. Eso nunca me había pasado. Yo sé que estaba muy cansada ese día. Además, acababa de comer fuerte. Y no sé si influye, pero el caso es que empecé a escuchar como murmuros, pero no se podían distinguir en las palabras. No sé si era una lengua diferente, no sé. Y no sabía si era hombre o mujer, solo se escuchaban murmuros de lejos y se iban como acercando a mí. Entonces a mí me produjo como un pánico porque no los podía callar, no los podía quitar. Y en ese mismo momento tocan a la puerta y se abre la puerta. La puerta está justo al frente de mi cara cuando estaba durmiendo y justamente veo la cara de Lucía al frente mío, los mismos rasgos faciales, y empieza a gritarme, me dice despiértate. Entonces yo, para mí, estaba despierta, entonces me estaban pidiendo que me despertara, entonces pues me iba a levantar y tuve la intención de hacerlo, pero no podía ni moverme, ni hablar, ni responderle. Entonces yo como que no entendía lo que me estaba pasando. Y en ese mismo momento su cara se acerca a la mía y se vuelve terrible. Es algo que de verdad fue muy perturbador para mí porque los ojos se le hundieron, la cara le empezó o sea, ya no tenía color y empezó a gritarme y a volverse grosera conmigo. Entonces la verdad es que no la reconocí porque, como les digo, era todo lo contrario en realidad ella. Y entonces en ese mismo momento yo trato como de hablar, al mismo tiempo como que de rezar, no sé qué me pasa. Y yo no sé si hice el error porque cuando lo conté a otras personas me dijeron no debiste haberte dormido en esa posición. Yo me dormí con los brazos cruzados, así. Y en ese momento se me quedaron como bloqueados, no los podía mover. Entonces, bueno, después, para mí eso fue, no sé, tal vez haya sido un momento cortico, como fue la explicación ahorita de 1 minuto, 2 minutos. Pero para mí fue una eternidad y se seguían oyendo los murmuros. Y entonces, bueno, al final cuando ya logré como respirar, porque más allá de bloquearse uno los movimientos y todo, uno sigue respirando, pero para mí yo me estaba ahogando totalmente, no podía ni gritar, ni hablar, ni nada. Entonces solo recuerdo que cuando se me desbloquearon las manos, tomé una grande inspiración y me empezaron a salir lágrimas así. Entonces yo mismo me senté y intenté buscar la luz y me quedé así mirando el resto de mi pieza. En ningún momento llegué a ver ningún espectro o cualquier cosa en mi pieza, sino simplemente lo que me marcó fue en realidad ver su cara, la cara de Lucía, completamente como deformarse y ver algo terrible. Entonces me quedé yo sentada
y en ese momento entra mi papá a la pieza. Ahora sí, de verdad, se abre la puerta y me ve literalmente casi que en estado de shock, así lo describe él. Y entonces en ese momento pues se me estaban bajando las lágrimas y no le quería explicar lo que había pasado porque sabía que si lo hacía iba a empezar a llorar aún peor. Entonces él me dijo, ¿qué te pasa? Y yo le dije, no, nada. ¿Qué te pasa, Bayarin? Pues porque se dio cuenta que estaba mal. El caso es que él vuelve y se va y a mí me da miedo volverme a dormir. Lo intento, pero bueno, al final decidí quedarme despierta porque la verdad me dio un terror volver a vivirlo. El caso es que, bueno, la verdad eso me marcó al punto en que no volví a dormir sola en mi pieza durante varios meses. Y bueno, por eso tengo casi que 1000 preguntas al respecto. Va a estar largo. Qué fuerte. Yo, Interesante. por ejemplo, en aspecto de investigación, primero preguntaría más sobre Lucía, Ya. porque a mí todo me da por... me conduce a ella, pero en fin, es muy fuerte, es fuerte lo que vivió. Wow. Sí. Interesante, muy Sí. interesante. ¿Qué preguntas tienes sobre eso? ¿Qué quieres saber? Vamos a sacar el tarot. No, ¿tú te imaginas aquí con una consulta de tarot? No. No, Ya. en realidad es que no sé cómo interpretarlo. Eso O es. sea, tú no sabes si eso fue algo paranormal, si fue producto de un sueño y luego te despertaste o lo que tú quieres saber si fue una parálisis del sueño. Sí, fue tal vez una parálisis porque la verdad es que se sintió demasiado real en ese momento. Por eso durante bueno, varios meses después, al intentar hablar sobre lo que pasó, no sabía en qué momento estaba despierta, en qué momento no. Por eso me intriga mucho cuando se explica que la parálisis del sueño se hace justamente en ese momento entre uno está como medio dormido, medio despierto, y entonces ahí como que la realidad se deforma. distorsiona un poco, Exactamente. Entonces también eran unas cuestiones de significaciones, porque muchas personas me dijeron, no, a ti te visitó un demonio, o no, a ti en realidad te están protegiendo, o es un ángel, o no lo sé. Bueno, aunque de verdad era feo. Y el hecho de que, o sea, lo que me impacta es que haya sido la cara de una conocida, en realidad. Y verla deformada, o sea, muy extraño, la verdad. Entonces, bueno, no sé si es paranormal o si es simplemente la mente que hace estas cosas. Puede ser paranormal. Obviamente, cuando se habla de parálisis del sueño, cuando se habla de ese tipo de eventos que algunas personas lo conocen como que se me subió la bruja, ¿sí? Se me subió el muerto encima. O el muerto, El sí, muerto ese encima. tipo de cosas. Es como se llama, digamos, muy coloquialmente en algunos de nuestros países latinos y eso. Entonces, sí puede ser algo paranormal. Los científicos dicen que es muy normal, como lo acaba de leer Sí. Alex. Es algo muy natural, es algo muy normal. En todo caso, todas las expresiones oníricas se dan porque nuestra mente está queriendo decirnos algo muchas veces. Sí pasa que en algunas ocasiones hay trabajos, por ejemplo, de magia negra, obviamente, porque pues, la magia blanca no da miedo. Pero sí hay trabajos, por ejemplo, de magia negra que hacen que pasen este tipo de situaciones, energías que de repente cogemos en el camino, energías que de repente alguna persona, se llaman larvas astrales, que estamos con personas que tienen más energía, contamino mi energía, llego a mi casa y pues estoy con eso, y como no lo comprendo, como no lo percibo tan fácilmente, pues porque no se percibe fácilmente, ¿sí? Entonces todo ese tipo de cosas pueden afectar bastante dentro de todo eso. Ya hay otros aspectos que deberíamos que ver, que son lo que tiene que ver con el plano astral y todas estas cosas, pero en este caso no es puntualmente algo sobre el plano astral. Podría ser, también habría que ver qué representa Lucía para ti, para saber si de repente es un proceso que estabas viviendo en ese momento y es la forma que tiene tu mente de decirte, mira, está pasando esto, o no confíes en esto, o hay algo que se está ocultando, ¿sí? Te están mostrando una cara que no es, de repente, ¿sí? Que no tiene que ser precisamente la persona, sino que puede ser que
la mente como tal siempre te muestra a ti los mensajes con algo que tú generalmente puedas comprender. Lo que pasa es que no todos sabemos leerlo, pero hay que saberlo comprender. Entonces, por ejemplo, si yo pido un consejo a la Divina Madre Cósmica Universal, pues es muy probable que me sueñe que mi mamá me está dando un consejo. Porque es la mamá, es la madre, gran madre, pues la representación más fehaciente para ello es que sea mi mamita la que me está diciendo, mi hijo, no se meta por ahí. Y uno se mete. Entonces, todo eso tiene mucho que ver dentro de eso. Generalmente pasa mucho que si hay eventos, por ejemplo, energéticos que crean esos bloqueos, porque yo debatía con un psicólogo hace ya unos años y me decía, es que eso es normal, eso no... Yo decía, ok, yo entiendo que sea normal y que científicamente pues hay partes del cerebro que se bloquean y todo el tema. Yo digo, genial, eso está bien, pero pues el cerebro crea o no conexiones de acuerdo a las emociones que estamos viviendo en ese momento. Para él no existe si es real o si es mentira. Para el cerebro todo es y punto. Entonces si uno se imagina en este momento comiéndose un limón, pues seguramente que empieza a salivar, porque un limón jugoso pues inmediatamente hace que mi cerebro dé la orden. Por eso pasa que no se sabe si está pasando o no está pasando. También hay niveles y niveles de sueño. No está solamente que me acuesto y me quedo dormido, ya no, hay ondas beta, gamma, beta, alfa, ¿sí? Entonces teta, que es como cuando ya estamos en ese proceso de sueño profundo, que son las ondas estados teta, que es a donde se lleva, por ejemplo, cuando se va a hacer un proceso de hipnosis, que es lo más profundo de tu mente no consciente. Entonces allá es donde vamos a descansar y después uno ni se acuerda de nada, pero pues son cosas que se van manejando. Entonces tiene muchísimo que ver. No la estoy dejando ni hablar, por Dios. No, porque está interesante el tema. Incluso yo, por ejemplo, dentro de lo personal, yo, como te lo he dicho en podcasts anteriores, yo tenía mucha desvinculación con Dios y todo, a una edad, rebeldía, cuando uno se entera de las bellezas que hace en el Vaticano, bellezas. Entonces uno hace como o sea, yo lo hice, dice ese desligue, no quería saber. Entonces, bueno, en fin, cuando volví a retomar esto, he notado unos cambios muy significativos que incluso les he hablado con Luis Fer también. Y lo que tú dices sobre la parálisis, por ejemplo, yo tuve también sueños muy extraños en los que yo sentía que alguien alto, vestido totalmente negro, nunca le vi la cara, venía a hacerme daño. O yo sentía eso y yo empezaba a caminar, a correr. ¿Y qué pasaba? Pues en el momento en que yo empezaba a caminar, yo sentía que mis piernas pesaban y no era capaz. Y yo me arrastraba y yo iba a gritar y no podía gritar. Yo hacía la mueca de gritar y no salía el grito. Y a mí eso me pasó en varias oportunidades y yo decía, ¿pero esto qué es? O sea, yo no sabía. Con el tiempo, cuando yo vine a vivir a Francia y hablaba con mi mamá me dijo a mí que en un sueño, yo estaba recién nacida, o sea, bebé, ella dormía conmigo y ella sintió que en uno de los sueños alguien venía a por mí. Ay. Y era la misma estructura de la persona. Y cuando ella sintió que ya venían por mí, que ella trataba de coger a la persona, que las fuerzas no le podían, que ella gritaba y que el sonido no le salía, y que de un momento a otro ella como que abrió los ojos, ella no sabía qué pasó, y ella normalmente me dijo, si usted es bebé, usted no se mueve de ahí, usted estaba prácticamente casi a la orilla de la cama. Wow. O sea, se desplazó un montón. Exacto, y siendo un bebé. Entonces ahí es donde digo que eso no lo sé. Yo, por ejemplo, no sé si eso son parálisis del sueño o qué. No sé en qué estado está durmiendo, pero lo único que yo sí sé es que uno siente que las fuerzas no le pueden, que uno no puede hacer algo. Y en la cabeza usted sueña tantas cosas que para mí son hiperanormales y que últimamente me ha pasado muchas cosas, incluso hasta con mi marido, que aunque él no lo crea, yo sí lo creo, pero nosotros tuvimos que estar dentro de un sueño los dos en una misma noche. Wow. Y algo pasó fuertísimo porque él terminó tirado en el piso y yo, en el sentido de que yo sentí que él me llamaba, yo desperté y yo sentía una borrachera en mi cerebro y yo no podía hablar, yo balbuceaba
Y cuando ya después de unos 10 minutos estábamos los dos hablando y él empieza a comentarme su sueño, yo me quedé en shock y yo dije, no puede ser. Él estaba contándome cosas que yo también estaba experimentando y que los dos nos vimos en el mismo lugar y algo pasó y yo lo vi a él que lo arrastraron y yo me desperté. Ay, Entonces son muchas fuerte. cosas, sí, son cosas fuertísimas, pero y que para mí no tienen explicación porque como te digo, él terminó en el piso, ni cuéntame, y él dice que él siente que algo lo empujó. Wow. O sea, incluye hasta violencia al final. O sea, es No casi sé qué que fue es- y seguimos analizándolo, aunque él es un poco más escéptico, pero yo pues ahora que estoy más conducida a el inconsciente, a la espiritualidad, Ujú. a relacionarte que no todo lo que dice un científico porque entonces él no lo prueba, no. Para mí hay cosas inexplicables y tienen que tener un fundamento y tienen que tener una base y algo tiene que llegar a eso. O sea, por algo están ahí, no es porque sí. Ya. Entonces, es muy charro sobre la parálisis del sueño porque no es solamente algo que tú has vivido, sino que también lo he escuchado en otras personas y pasa lo mismo que tú dijiste. Todo el Hay un tiempo. tipo que dice, sí, yo sentí que algo me estaba presionando y que se acerca y yo no podía ni hablar ni decir nada, pero lo veía. Veía a esa persona que se acercaba y decía que era alguien alto, de oscuro y todo eso y que venía a hacerle daño y que cuando se le acercó le gritó. Dijo, yo vendré por ti. Le dijo eso, yo vendré por ti. Aterrado. Y entonces ya de un momento a otro él se despierta y han Claro. pasado muchas cosas con esta persona. Entonces, ¿qué es? Pues Sí. algo lo imaginó mi cabeza o realmente es una parálisis de sueño, es algo paranormal. Eso es una cantidad de preguntas que nos hacemos y que solamente, y que no es normal que a todo el mundo le pase. Así, es muy a la cierto. mayoría de las personas. Eso es muy cierto. El hecho de que mucha gente lo haya vivido y que además sea literalmente similar, hace eso algo de verdad especial porque las personas no tienen nada que ver la una con la otra y justamente también pienso que pasa con lo paranormal que puede llegar a tocar a cualquiera en realidad. Claro, y además hay unos aspectos importantes y es tener en cuenta, por ejemplo, como te pasó a ti, el hecho de por qué algo feo. Por ejemplo, me Exactamente. pasa una parálisis de sueño en un aspecto que es negativo, que me asusta, que me llena de nervios. Entonces un ángel no es, porque un ángel efectivamente tendría que traerte paz. Estoy quieto, estoy como que no me puedo mover, pero siento una paz increíble. Esa va. Pero así, esa condición no es algo tan positivo. No. Sí. Entonces sí tiene que ver. Yo también tengo una historia, pero la cuento más adelantico. Yo una ocasión debatía con un psicólogo que me hablaba acerca de lo que es la parálisis del sueño y me decía que sí, que es muy normal y que bla, bla, bla. Yo le decía, ok, ¿y cómo se cura? Ah, no, eso no tiene cura. Yo, ok, no tiene cura. Entonces partíamos de ese punto. ¿Cómo puedo yo explicar o cómo puede una persona de ciencia explicarme a mí que después de que yo le digo a una persona haga este tipo de oración puntual al pie de la letra antes de dormir, nunca más vuelve a sufrir de esto? Sí. Si no tiene cura. Ujú. Ah, es que a veces va y se quita, es que yo, ok, pero ¿por qué siempre y sí funciona y las personas que lo han hecho sí les ha funcionado? Y me llegó una vez una persona local donde yo trabajaba en Colombia y me cuenta la historia con unas ojeras así de grandes. Me decía, no, es que yo no puedo dormir porque me pasa esto y me contó. Le dije, ok, entonces vamos a hacer eso. Se lo escribí, le dije esto. El tipo lo hizo y vino un mes después, súper repuesto. Me dice, loco, nunca más. Se acabó. Ay, wow. Y no es la primera vez, o sea, muchas veces pasó, ¿sabes? Entonces, ahí es donde entra lo paranormal. ¿Cuál es la explicación Exactamente. para que funcione con algo tan simple como... Muy simple, sí, pero muy fuerte también porque hay digamos que palabras que tienen mucho poder. La palabra tiene un poder muy especial y muy fuerte de cómo la manejo, de qué es lo que hago. Entonces sí es importante cuidarla y entonces ahí es donde entra todo ese tipo que siempre nos podemos proteger, que siempre podemos hacer algo y que sí hay ataques energéticos a nivel de personas que muchas veces incluso con el hecho de un solo pensamiento. Ujú. En tu caso, una envidia de una persona que te ve a ti con Lucía muy felices, muy buenas amigas y ojalá yo hubiera tenido una amiga como esa, pero no la tengo, maldita desgracia, ojalá que... En serio, eso Wow. pasa y solo por eso se crean ese tipo de energías. Si la persona tiene un pensamiento muy fuerte, Sí. puede crear una energía brutal
que te conecta y que hace que te afectes, porque de repente tú eres una mujer receptiva, una persona muy receptiva, y recibes eso, que es que todos recibimos, ¿sí? Entonces, y aparte no tengo ningún tipo de protección, y aparte simplemente me acuesto y ya, ¿sí? Entonces, pues, acostarse con las manos en aspas es una posición que se utiliza para salir, por ejemplo, en cuerpo astral. Que no vamos a hablar de eso ahorita porque ya va a empezar a preguntar. Sí, está. No, pero sí es una posición que se utiliza, por ejemplo, para eso. Obviamente se utilizan unos mantras y todo eso, es todo un trabajo que se hace. Y claro, de repente conectaste puntualmente porque aparte te ayudaste con la posición que hiciste. Se llama la asana, se utiliza en meditación, se utiliza en otro tipo de cosas. Entonces, a nivel de rituales y de todo, pues entendiendo ritual como acciones que se hacen a nivel espiritual, no como ritual. Ritual. Pues sí, la verdad a mí me lo hicieron ver casi que como un error. Me dijeron, no duermas así porque es malo y bueno, y también justamente por eso, como por el aspecto negativo que tenía, también me dijeron, no, claro, a ti te visitó algo terrible. También me dijeron, ya tienes 15 años, o sea, el demonio ya te vio muy grande, muy mujer, entonces te vino a visitar. Bueno, me sacaron un poco de cosas. Pero también cuando me dices de lo de la protección, con las oraciones, que ya se sale de lo no de lo medicinal, digamos, de lo racional, ¿ya? Que después de hacer unas ciertas cosas que uno dice, pero si lo explico racionalmente, con simplemente hablar no puede ser posible que cambien las cosas. Y también pasa con, por ejemplo, no sé, el agua bendita. Yo luego después de eso me hicieron dormir con agua bendita y pues que yo sepa hasta hoy no me volvió a pasar eso, pero entonces sí, se sale ya de algo que se pueda explicar y por eso yo pienso que también se vuelve algo casi que tabú, porque las personas cuando no logran explicar algo no sé, se desesperan y como que bueno, no, sí. Mejor no hablo de eso. Además es una posición muy vulnerable. Y también está eso de, bueno, alguien puede llegar a ser muy escéptico y no creerle a uno y pensar que exactamente uno se está inventando las cosas o algo, pero el impacto es real, entonces... Y no lo vivió la otra persona, lo viste tú. Exactamente, volvemos entonces a lo mismo. Si el impacto es real, entonces ¿por qué no lo sería la experiencia? Claro que sí, sí, justamente, y por lo que te digo, aparte que para los seres humanos es muy complejo, eso a lo que no le tenemos una respuesta, eso que es desconocido, eso que se nos sale de las manos, por eso el miedo a la muerte, como que, y yo me muero y después ¿qué hago? Sí, que yo era lo que decía, no, y que perecerse para el cielo porque todo es paz. Yo dije, o sea, que todo es paz, y uno ahí sentado como un pendejo, que yo no quiero irme para allá. Entonces, claro, porque uno le tiene bastante miedo a eso que es desconocido, ¿sabes? Sí. No piensen así, si piensan como pienso yo de la paz total, después comprobé que es algo muy bonito y que no te quieres mover de ahí. Es increíble, hay que meditar mucho para ello, pero es muy, 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 muy bonito. Entonces, lo que tú dices, obviamente hay muchas personas escépticas que de repente nunca les ha pasado, ¿sí? O que son fanáticos al nivel de la ciencia, porque hay dos tipos de fanatismo. El fanatismo religioso es un fanatismo y el fanatismo científico es otro tipo de fanatismo. No siempre es que solamente los religiosos son fanáticos, sino que el científico también, porque es que si no es dicho por la ciencia, pero tampoco se dan a la tarea de vamos a investigarlo. Como han hecho muchos científicos, se han terminado comprobando de que efectivamente sí es así, que efectivamente sí funciona, como con la aromaterapia, por ejemplo, como en el cuerpo áurico, por ejemplo, sí, con todo eso que incluso con las gemas pues ya van avanzando en que sí, que efectivamente los cristales tienen ciertas vibraciones, que el cuarzo de cristal, los relojes de pulso, ¿con qué los hacen? Con cuarzo, los que son que tú simplemente te lo pones y trabaja con tu flujo energético, y se hacen con cuarzos. Entonces eso está supremamente comprobado. Lo que pasa es que, como dice Alexandra, pues no lo van a decir a la gente porque no les conviene que nosotros nos demos cuenta de que las incapacidades que tenemos son netamente mentales. Entonces, y a nivel de lo que es esa parte de la parálisis del sueño, pues sí son efectos mentales y digamos que se podría evitar si yo soy más protegido. Yo tuve una historia alguna vez, pero no estaba dormido. ¿Sabes que hay cuando mencionaba sobre las larvas y sobre la energía de las personas, cuando ella nos contaba la historia de Lucía, que le pareció extraño porque compaginó súper bien con la persona y todo,
hay una cosa que yo siempre he tenido como esa desconfianza en el sentido de que si me caes tan bien, es, bueno, o es porque tienes muy buena energía o es porque hay algo sospechoso aquí, porque sí, eso es algo muy extraño. Pero una vez me pasó que yo iba a hacer unas horas de trabajo y cuando yo entré a esa casa, normalmente las personas que me atienden nunca están con otra persona. Siempre es el señor, o sea, la pareja y el señor está trabajando en su buró y la señora se va a hacer sus compras, pero había una señora en específico que habían recibido ahí. Y de esas cosas que yo me preparo para hacer mi trabajo y cuando yo giro y la miro, era esa señora, cuando ella y yo nos miramos, me pareció algo impresionante y todo el tiempo la tuve en la cabeza. La imagen de ella sentada y ella me miró, yo la miré y yo giré la cabeza y yo dije, esta señora tan rara. Ella cuando hablaba, yo escuchaba su conversación y los otros sí, tranquila, no pasa nada, bueno, en fin. Yo terminé mi tiempo, ella no se había ido y cuando yo me estaba preparando para irme, yo volví, la miré y ella otra vez en la misma posición. Yo salí, eran mis últimas horas, yo ya iba para mi casa, pero yo sentí que toda mi energía había cambiado automáticamente. Yo llegué súper cansada, yo llegué con un sueño profundo, yo llegué con mucha sed y cuando me acosté a dormir, la soñé a ella. Ay. O sea, literalmente la dejó marcada. Sí. A los 8 días volví a la casa y yo tenía esa imagen de esa señora y yo dije, yo no me la quiero volver a topar porque para mí fue una energía fuerte. Cuando yo hablé con la dueña del apartamento, ella me dice, no, lo que pasa es que ella vino en un estado de que había perdido a su esposo, estaba muy mal y es de esas personas que necesitan expulsar toda esa cantidad de tristeza que tiene y nosotros la estábamos consolando. Pero cuando yo había vuelto a ese apartamento a hacer mi labor de trabajo, obviamente ya la energía era diferente. Pero es de esas casas que cuando tú abres tú sientes una energía automáticamente. Ya. Y cuando yo entré ese día y vi a esa señora, yo dije, algo acá es raro. Pero para yo poder acceder a donde ella estaba en el salón, tengo que caminar varios pasos. Y cuando yo ya entré y la miré, yo dije, algo pasa. Y es muy fuerte porque uno siente como una carga en la espalda. Es fuertísimo. Y lo que tú dices, Okay. las larvas energéticas, esas energías que uno no sabe y no entiendo por qué se acumulan. Bueno, yo me acuerdo que en esa época yo apenas estaba recién llegada, por decirlo así, y no tenía esa conexión como tan espiritual ni nada. Eso vino a pasar con el tiempo, con los años. Entonces, cuando tú cuentas tu historia, no entiendo por qué esa conexión tan fuerte Sí. con ella. Espérate que quiero hacer un paréntesis ahí antes de que pasemos ahí, con el tema de lo que acabas de decir, solamente para explicar muy a modo de explicación y eso. Y es que dentro de los 7 cilindros de almacenamiento energético del cuerpo, ¿cierto? Tenemos uno que es el centro motor, que se encuentra justo aquí, en la base de la nuca. Y justo de ahí se prenden de esas entidades negativas. Vale. Por eso han visto películas que generalmente en las películas ellos saben mucho del tema y casi siempre la entidad está aquí encima. Sí, es una película de Ay, China, muchas, japonesa, sí. no, hay muchas, o sea, Y siempre las está que en la quieran, espalda. sí, siempre están aquí. Entonces que ven, cierto, todos los que tienen clarividencia y que ven y siempre están aquí. Una persona clarividente generalmente no va a un cementerio porque se van dando cuenta de qué pasa y de cómo se están alimentando de su energía. Entonces, solamente para que lo tengan en cuenta, muchas veces ese cansancio es como que me duermo, como que, claro, obviamente hay que tener en cuenta no consumir mucho dulce, muchas harinas, Sí, claro. obvio, pero también es importante que si estoy bien, que si estoy en estados naturalmente óptimos y me están pasando cosas y de repente viví una situación de esas, puede ser que se me haya, pues obviamente una persona de esas o una entidad de esas haya querido afectarme de alguna manera. ¿Listo? Continuemos, por favor. Es que... Sí, solamente es entonces cuando empiezas a contar tu historia, no, o sea, no conozco a la persona, pero a mí se me enfocó y justamente después de 2 años, como dices, lo dices y todavía tengo enfocada más a la persona que cualquier otra cosa. Lo que dice Luis también es muy cierto sobre la envidia que generan los demás en ti y en una amistad. Claro. O que quieren tener tu amistad pero no lo han logrado. Y esas son las envidias más fuertes, son las más dañinas, porque dice, porque ella es amiga de esta chica que apenas la conoce y no de mí. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué tiene ella que no tengo yo? Porque ella está
tienen tanta afinidad y empiezan a concentrar esa energía y esos por qué y para qué, por qué, y ahí se crea un flujo y lastimosamente todo se va direccionado hacia ti. Sí. Pero a mí en la cabeza me suena Lucía. En todo caso, lo importante Digo, sí. no es pensar en quién me pudo hacer Sí. qué, sino empezar a estar un poco más conscientes y que tú también puedas comprender lo que pasó. Y ya, simplemente como para que lo comprendas. No hace falta ir a investigar quién me hizo y por qué y para qué, porque eso lo único que va a hacer es reconectarte con el evento y de repente que vuelva a pasar. Sí. Wow. Pues volver a traer. Casi ¿sí? que ya Entonces alimentarlo. mejor Exacto. liberar, ¿sí? Sé Ya. que te afecta bastante porque nos acabamos de dar cuenta cuando cuentas tu historia. Obviamente que sí es algo que nos afecta, es algo que Sí. queda guardado. Hay algunas técnicas que pueden servir para eso, pero realmente si no te afecta día a día, pues o sea, como que hay algo que me molesta, sí, como que le digo, le tengo miedo a los leones, ok, pero ver leones muy a menudo, no, nunca los veo, pues, déjelo ahí. Vive en París. ¿Para qué nos matamos? Sí, o sea, justamente Sí. entonces la idea es más bien como soltar eso, como liberarlo y todo ese tipo de cosas. Es cierto. Cuéntanos, ¿qué preguntas tienes sobre ese evento que viste? Yo estoy aquí todavía pensando en que dijo que tenía como 1000 preguntas. Yo Tenía ya, ¿qué 1000 verdad vamos a tener? preguntas. No, pues en realidad era eso. A ver, lo digo así porque como los dos temas, la ciencia Sí. o medicina o como se llame, digamos el lado racional y lo paranormal son tan complejos en sí que cuando digo que tengo 1000 preguntas es porque hay 1000 explicaciones. Seguramente. Cada uno tiene su versión de cómo Todo el mundo. explicarlo. Claro. Entonces, por eso me pareció interesante justamente hablarlo aquí en el podcast, porque Claro. tenemos el tiempo de verdad pensar en varios elementos de la situación y tratar de interpretar cada uno de esos, en vez de sacar una conclusión rápida, porque muchas de las personas, la manera en la que ven las cosas está muchas veces basada en las propias experiencias de sí Claro. mismos. Entonces, es bueno porque uno aprende con las experiencias, pero de una cierta forma también pienso que es un error porque de alguna manera lo que uno ha vivido está restringido por quién uno es, lo que hace uno, Por su etcétera, sistema de etcétera. creencias propias. Exactamente, cómo creció. Bueno, el caso es que, lo último que tendría yo que preguntar, pues ahora que me hablas de algo que no me afecta todos los días, pero me dijiste que había maneras como de mejorar el hecho de que no me afecte, porque no les voy a mentir, sí es complicado a veces volverse uno a acordar de las cosas y a veces me encuentro otra vez en la situación en que, bueno, estoy otra vez sola, intentando dormir y son exactamente, no sé por qué, la mente es así, se acuerda uno de muchas cosas. Entonces, no sé cómo salir de esa casilla mental, si lo puedo decir así. Listo. Sí, hay Perfecto. muchas técnicas. Bien, y después de una pequeña pausa técnica que debimos hacer, vamos a continuar justamente con la pregunta, la inquietud que nos hacía Valle. Bayari, que es acerca de esos momentos en los que no se acuerda, ¿verdad? Es bien importante entender también esta parte. Afortunadamente, desde los conceptos de la programación neurolingüística se entiende muy bien y efectivamente hay técnicas para ello. Y es que se crean anclajes, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, si tú de repente llegas, o cualquiera de ustedes, en algún momento cuando les ha pasado esto y comienzan a sentir un temor puntual a la hora de ir a dormir o analizar si es en un momento especial, en tu caso, por ejemplo, cuando hay reunión y me voy a dormir, siento ese mismo temor otra vez. Podría ser muy puntual o es siempre cuando voy a dormir. Entonces, sí, eso son cosas que uno debería analizar para saber por qué el anclaje es una forma que tiene el cerebro, la mente, que queda guardado allí. Entonces, cada vez que hay una reunión y me siento a gusto, cuando me voy a dormir me pasa esto. Entonces, inmediatamente puede que me pase esta vez, porque ya me pasó una vez. Sí, es como que mi vecino tiene un perro y ese perro me muerde. Cada vez que paso por el frente de la casa del vecino me hago por un ladito porque de pronto sale y me muerde. Ya lo hice una vez. Puede que vuelva y pase. Entonces, nosotros aprendemos de esa manera. Es la forma que tu cerebro tiene la capacidad, como decía Alex al comienzo, vamos a descansar y es como que, bueno, almacenando datos, ¿sí? Como seleccionando, guardando todo. Entonces, ¿qué guardo? Lo que me permite sobrevivir.
Y el miedo, hasta cierto punto, es muy beneficioso para el ser humano. Pasa a ser malo cuando el antagonista, cuando yo permito que él me domine, pero es muy bueno en el momento en que me está avisando, hey, atención, porque si te vas a dormir ahorita, te va a volver a pasar lo que te pasó la otra vez. Entonces tú inmediatamente entras como en, uy. Entonces te cuesta más dormir, por ejemplo, te cuesta, obviamente que es muy natural. Entonces, sí es. A nivel de la pregunta que haces, ¿qué técnica se puede utilizar? Yo utilizaría una técnica de PNL, que sería, obviamente lo haces con un terapeuta, porque es que uno solo, autohipnosis. Con autohipnosis también lo puedes hacer, si quisieras sola. Porque como es algo que está guardado, hay que crear un anclaje, hay que romper esa ancla y crear una nueva. Entonces ambos aspectos podría ser. Entonces podría ser, por ejemplo, colapsar esa ancla o hacer un reencuadre, ¿sí? Que se hace a nivel de PNL, por ejemplo, logrando que tus neuronas creen una nueva conexión, se llama neuroplasticidad. Crear una nueva conexión entre tus neuronas donde te vas a dormir y donde está pasando este suceso, y tú le das un giro a ese momento en lo que tú sí quieres que pase. ¿Sí? Eso es una forma. Tengo otra idea que quiero comentar, pero hablen, cuéntenme qué piensan de eso. Quiero escuchar la idea que quieres comentar. ¿Vaya listo bien? Sí. Que la que yo diga, no, qué pereza esa idea, no la quiero escuchar. Estoy intentando procesar de verdad y de verdad, sí, efectivamente, aplicarlo a la situación. Y me interesa porque es, como me dices, reemplazar la imagen que se asoció. Claro. Entonces, bueno, pero entonces por eso es importante también entender, ahora que me explicas, cómo funciona el cerebro, porque solo así puedo entender entonces cómo cambiar las cosas. Claro. Y bueno, sí, voy a ver. A nivel, por ejemplo, terapéutico, lo que hacemos es, claro, hacemos la guía. Podrías ensayar, de repente te funciona, puede ser, que te imaginas en ese momento, y cuando, por ejemplo, en el momento en que se te presenta la imagen de esta persona, simplemente trata de cambiarla hacia algo que tú quieras hacer. Como que en el momento en que se abre la puerta, te levantas de la cama y te vas y es una playa, por ejemplo. Entonces creas un escenario completamente diferente, que es básicamente lo que hacemos. Ok. ¿Sí? Porque a nivel terapéutico hacemos justamente eso, solamente que es guiado. Obviamente te hacemos una inducción, todo el tema, para que la persona llegue a ese estado de su mente no consciente, y pues porque es que la mente consciente es la que nos limita generalmente, ¿no? Yeah. Entonces yo no puedo hacer, yo no soy capaz de, pero eso yo lo hablo desde mi perspectiva, como dijiste tú, desde nuestro sistema de creencias. Entonces es lo que yo considero. No se pueden correr 1000 metros en un día, y hay gente que dice, si eso no es nada, si yo me hago eso en unos minutos, ¿sí? Sí. Entonces depende también de la perspectiva de cada uno, por eso es importante entenderlo. Hay otra cosa que les quiero contar, y es que cuando estamos en ese tipo de sueños, en el estado ensoñativo que llamamos, podemos tomar algo que se llama, el plano astral tiene dos aspectos, uno es consciente y el otro es inconsciente. Por ejemplo, por eso que ahorita me hablaron acerca de algo que tiene que ver con ese plano astral, y el no consciente es cuando tú estás en el sueño y te despiertas dentro de ese sueño. Por ejemplo, te pasó, ¿no? Y tú dices como que, uy, esto es súper real. ¿Por qué? Porque te despertaste, no saliste conscientemente, no te acostaste y dijiste, bueno, me voy a acostar y me voy a levantar para ir a tal lado. Y dejas tu cuerpo ahí tiradito, sino que te vas. ¿Cierto? Entonces, eso es un plano astral consciente. Y el inconsciente es que yo ya me acosté, ya me dormí, e inconscientemente en el sueño me dice consciente, uy, yo estoy dormido. Ya. Eso es otro cuento. ¿Sí? Entonces, también se puede controlar. Y sí se puede controlar. Tú puedes hacer en tu sueño lo que tú quieras. ¿Sí? Entonces, si en el momento de repente pueden hacer algo como, yo les digo, alar este dedo permanentemente durante el día, es una de las técnicas que se utiliza para el plano astral, y de repente tienes un sueño, y en ese sueño por algún momento tienes un pequeño momento de lucidez y haces esto, y resulta que aquí el dedo no termina porque estás soñando, entonces no tienes cuerpo físico, de repente se estira. ¿Sí? Ya. Entonces como que, ay, se estiró, o sea que estoy dormido. Pues si estuviera despierto se acaba el dedo. Sí. ¿Cierto? Entonces ese tipo de cosas. Okay. Entonces, por ejemplo, saltar, de pronto salto y no salte, sino que me quedé volando, como que, me quedé volando. ¿Sí? Entonces, estoy en sueño, entonces le doy inmediatamente, tomo una acción frente a eso que me está pasando, y tomo acción con lo que yo quiero hacer. Obviamente, pues no es para que se vayan a chismosear, sino que pueden utilizarlo para cosas muy bonitas, como por ejemplo, aprender algo nuevo, ¿sí? Ir a un sitio bonito que quieran ir, conocer. Sí, pues no es para ir a esperar a la vecina ni al vecino, ni mucho menos, sino para qué.
para que lo utilicen de manera, pero sí ayuda mucho, especialmente en ese tipo de momentos. Ya. Y bueno, la oración, la fuerza crística ayuda muchísimo porque si estoy en un estado así que si me siento atacado, como le pasaba a alguien que me decía que el diablo lo tomaba del cuello todos los días y que nunca lo dejaba dormir. Wow. Entonces él empezó también a hacer una de estas conjuraciones que les decía esta mañana, como si estuviéramos aquí todo el día. No, mentira, paramos 5 minutos mientras hacíamos café. Salud. Y justamente ya después de que comenzó también a hacer eso, pues empezó a darse cuenta que ya no tenía más esa influencia. Entonces hay muchos aspectos, muchos símbolos, y eso cuando se trata a nivel energético, a nivel de que alguien me está haciendo algo, de que hay entidades como por ejemplo, no sé, un demonio, una entidad sumergida, como lo que llamamos los cascarones astrales, larvas, todo ese tipo de incubos, todo ese tipo de situaciones que nos afectan mucho. Entonces es mejor pues protegerse, pero eso es cuando pasa permanentemente, es que todos los días me pasa, es que me pasa 3 veces a la semana. Sí, entonces claro, si me pasa recurrentemente, hay que ver por qué me está pasando y cuál es la influencia energética que me está afectando directamente sobre esto. Wow. Pero si me pasa una vez al mes o al año, pues como que va, está bien. Sí, como que no es tan terrible. Entonces, esos son como puntos bien importantes para tener ahí en cuenta. ¿Ustedes han llegado a sentirse, o sea, como ya demasiado, justamente a ese punto casi que atacados para decir, no, o sea, necesito tomar acción sobre esto, o no sé, protegerme de alguna manera? Me pasó. Cuenta tú. Yo voy a contar mi historia. Vale, pues mira, hay una cosa que siempre he creído, sí, he sido creyente de la mala energía, especialmente la envidia. Que incluso te lo iba a comentar, cuando tú puedas, consíguete una pulsera de ojo de tigre. Tenemos unos amigos que vinieron y presentaron un programa y ellos hacen pulseras, se llama Luna Violeta. Luna Violeta. Los pueden contactar sobre Instagram y sí, ellos tienen una cantidad de pulseras en gemas, en piedritas, son muy lindas y bueno, esas ayudan mucho. Yo, dentro de lo personal, soy creyente pues de lo que es más, lo que uno puede tocar, lo que... En ese aspecto, era muy creyente. Hoy por hoy, con todo lo que me ha sucedido, yo digo, vale, es que las energías se mueven. Yo en la noche, cuando estoy muy, muy agotada, ronco fuertísimo. Me lo ha dicho mi esposo. Y él dice que a veces no puede dormir por ello, o se desconcentra. Entonces, porque él tiene el sueño, él es tiene insomnio todo el tiempo. Entonces llegó un momento en que yo le dije, y es que ronco muy fuerte. Entonces me dicen, pues no es tan fuerte. Y él me filmó. Y él me dijo, él me mostró el video cuando me estaba filmando y me dijo, no, es imposible. Entonces yo le dije, ¿qué? Me dice, Alex, cuando yo te estaba filmando, aparecían unas luces. Unas luces. Sí, como unos rayos, como algo dentro de cuando coges y empiezas a filmar, todo está oscuro porque no puede encender luces porque claro, me voy a despertar. Y que cuando él filmaba, él veía unas luces y decía, wow, ahora sí creo que el cuerpo y que el ser humano es energía. Y que él pensó que iba a captar eso y no lo captó. Solamente lo vio la cámara. Lo vio la cámara. Wow. Entonces él me dijo, y cuando tú estabas ahí, yo solamente veía esos destellos tuyos. Y vale, y él pensó que lo iba a mostrar, me dijo, pero y aumentó la luz, todo, no pudo. Yo, dentro de lo personal, vivía muy desprotegida, realmente. Hoy por hoy, vivo más protegida de lo normal. Coloco cosas en mi casa, coloco piedras, tengo unos cuarzos grandes que me llegaron prácticamente a mi vida, que les he contado la historia y te la conté también a tu mamá, que esas son cosas que le llegan a uno y que hay situaciones que realmente son inexplicables y luego uno le da como esa tonalidad de que esto no es inexplicable, esto tiene un fundamento, esto tiene una razón de ser. Y me toca salirme del contexto de lo paranormal para entrar sobre salió esta mujer de lo paranormal, para decirte que estas piedras que yo utilizo lo hago más por lo de la situación de los pinchazos, porque dijeron, bueno, las personas que las han pinchado a causa de lo de la pandemia que hubo hace ya 2 años,
¿Qué pasó? Pues aumentan las frecuencias, entonces nosotros estamos alterados constantemente. Tenemos estrés, tenemos fatiga, nos levantamos. Entonces las están alterando, entonces yo las coloco ahí. Ujú. Dijeron que, lo escuché de un chico, dijo, utilicen cuarzos, utilicen piedras, que eso ayuda mucho, muchísimo, para mantener el sueño más tranquilo. Entonces las coloqué y vi que funcionan. Pero estas piedras no solamente me han funcionado para eso, sino para cosas energéticas muy fuertes, que fue que cuando yo apenas estaba aprendiendo a hacer los podcasts con Luis, esas piedras estaban encima de la cabecera de mi cama y yo nunca les había dado un uso, yo nunca las había limpiado, yo no sabía nada de eso. Ya. Y de un momento a otro mis gatos empezaron a tratar de escarbar sobre esa caja que estaba tapada. Ay. Y las escarbaban y eran a las 3 de la mañana, 4 de la mañana que las escarbaban. Y yo tomé fotos, le mandé a Luis, mira la hora, ellos están ahí, me despiertan. Entonces él me dijo, bueno, hay que limpiarlas, hay que darles uso. Y desde que se limpiaron se les dio uso. Me di cuenta también por una lectura de tarot que las piedras son muy importantes para en la parte del manejo de ellas, porque yo siempre he dicho que cada ser humano tiene una cualidad para utilizar. Las personas que hacen uso de las plantas, de la naturaleza, las personas que hacen uso de las piedras. Ujú. Y yo, dentro de lo paranormal, como se dice, lo extraño, lo que la gente dice, vale, no te creo, pero pues si te pasó, te pasó. Yo creo que todo hacen llamados, la vida te hacen llamados y esas piedras lo hacen, y desde que yo empecé a usar esas piedras mi sueño ha cambiado muchísimo y tanto ha sido así que incluso lo puedo constatar hasta con mis gatos, porque cuando yo duermo tranquila, sola, puedo soñar unas cosas extrañas, pero cuando mis gatos, especialmente una de ellas, se acuesta a dormir conmigo, yo nunca sueño. Wow. O no recuerdo el sueño. Entonces son cosas muy extrañas que a lo final, hoy por hoy, creo más en esto que en lo que me pueda decir un científico. Oye, eso lo que tú dices eso no tiene prueba científica, Bueno. ¿no? Ya. Pero sí es para mí algo extraño y paranormal. Bueno, Ya, porque ves los efectos directamente sobre tu finalmente la ciencia es la ciencia y obviamente que lo que está comprobado está comprobado. O sea, Claro. no vamos a negar la ley de la gravedad, por ejemplo. Si No. te tiras de un edificio te matas. Pero sí, Sí, total. sí, tal cual. Pero tampoco vamos a ser tan fanáticos de solamente considerar esto y punto, porque ya también rayan el fanatismo. O sea que si no es palpable y netamente comprobable, pero tú que vives, o sea, hazlo, lo que les digo. O sea, pero hazlo a ver si es en serio que tú te puedes sentar a meditar 5 horas y sientes como que se pasan 5 minutos o media hora. Wow. Hazlo, pero siéntate a hacer el proceso de meditación, a lograr el shamadí, a ver si es verdad. Siéntate a hacer, no sé, pranayama, ese tipo de activación de chakras, a ver si realmente, les decía yo en la escuela una vez, haciendo una conferencia de chakras, y les enseño cómo funciona, les enseño cómo se activan, y justamente al final les digo, esto no se hace en la noche, se hace en la mañana. ¿Qué pasa? Porque si lo hacen en la noche, de repente no van a poder dormir, hay mucha energía. Ok, efectivamente, el domingo siguiente llegó una chica y me dijo, yo me puse a hacerlo de noche y no pude dormir. Yo, genial. Ay. No es porque me hagan caso, es porque lo comprueban. Porque es lo más importante, que todo lo que se habla, obviamente, que no seamos fanáticos de, bueno, porque tal lo dijo. Es que lo pudo haber dicho, no sé, Mahatma Gandhi si quieres, pero si yo no lo tengo la capacidad de comprobar, simplemente soy un fanático más que está siguiendo a alguien que dijo algo y no tiene sentido. La idea es que lo podamos comprobar. Entonces eso es lo importante y lo bonito también de todo eso que pasa, ¿no? Pero yo pienso que eso también hace la diferencia entre la ciencia y estos temas de lo paranormal. Es que la ciencia sí, ellos sí pueden hacer teorías y basarse sobre cosas que no son palpables y se vuelven casi que convencionales. Si hablamos de casi, digamos, la creación del mundo, la gran teoría del Big Bang, hoy en día es algo que todo el mundo dice que es pues normal y todo, pero sigue siendo una teoría, o sea, Sí. no algo realmente comprobado. Claro. A cambio, la visión cambia mucho del gran público cuando ya son cosas que tampoco son palpables, pero que son de otros temas, justamente de lo paranormal, de otras cosas. Entonces, eso hace la diferencia también entre los dos temas. Es que es muy importante entender, por ejemplo, otra vez el tema del fanatismo entre lo paranormal y lo científico. La parte espiritual siempre va a tener unos conceptos, y cuando digo espiritual no hablo netamente de religión, aunque la espiritualidad sí trae intrínseca a la religión, por el religar, el volver a unir con el Padre Madre. Pero cuando tú hablas de esos temas espirituales, entonces, ¿quién creó el universo? Dios. ¿Quién es Dios? Es un ser que
siempre ha vivido, que vive ahora, que existe ahora, que existirá por siempre, que no tiene color ni forma, que no se puede ver, no se puede tocar, no, pero se puede sentir. Ah, ok. Y vamos al científico y le decimos, ¿quién creó el universo? La energía. ¿Y qué es la energía? Ah, es algo que siempre ha existido, que existe ahora, que va a existir por siempre, que no tiene color ni forma, que no tiene olor, que no podemos tocar, pero que sí podemos sentir. Entonces, ambos conceptos la misma definición para diferentes conceptos. Entonces, tanto la ciencia como la religión, en verdad, si se dejara el fanatismo y lográramos hacer una síntesis, encontraríamos más verdades. Porque entonces dicen, es que Dios creó el universo, ¿cierto? Y creó la Tierra y duró 7 días haciendo la Tierra. Y los científicos dicen, qué estupidez. ¿Cómo va a hacer todo eso si duró millones de años? Ok, ¿cuánto es un día para Dios? ¿Cuántos años son un día para Dios? Entonces ahí empezamos a decir, de repente 7 días para Dios son un montón. Sí. Y de repente un Mahamantara, tendríamos que averiguar qué es un Mahamantara o un Pralaya para saber exactamente cuál es la noche cósmica, el día cósmico, todo lo que tiene que ver. Porque nosotros lo vemos desde nuestro pequeño mundito aquí, 24 miserables horas, por Dios, ¿cierto? Porque somos demasiado efímeros, los seres humanos, pasamos por aquí, no nos damos cuenta, ¿sí? Pero realmente hay algo que va mucho más allá. Entonces la ciencia diría, 7 días de Dios es otra cosa. Entonces sí tiene sentido, todo empieza a tener sentido. Por eso es importante pensar y razonar de forma crítica, de forma analítica, que es lo que siempre decimos aquí. Sí, hay una cosa que tú dijiste, que cuando te acostaste, colocaste las manos en esta posición. En aspas. Es bastante charro porque la mayoría que salen, hacen el viaje astral, siempre colocan las manos así, la gran mayoría. Sí, es una técnica. Ajá. Yo, en un sueño, estaba acostada y yo me vi acostada. Pero no fue que yo estuviera fuera de mi cama viéndome acostada, no. Era que yo estaba dentro de un sueño, ahí han pasado ciertas cosas, yo miré el cielo y ese cielo no era azul con nubes blancas, no. Era un color como café, como negro, como gris, era muy diferente. Yeah. Y cuando yo alzo la mirada, yo me dije a mí misma, despierta. Yo me vi en ese momento, sentí que yo me estaba viendo y yo no estaba en esta posición, sino que estaba acostada como cuando dicen de cucharita y tenía las manos así y yo estaba en esta posición, en posición fetal. Ok. Y yo con estaba las manos así, acá, es sí. otra posición para salir hasta el sí. Y cuando Sí. yo me vi, yo sentía que esa Alexandra que estaba ahí acostada estaba rehundidísima, como si el colchón se hubiera hundido y yo estuviera haciendo como un bote, si estuviera metida dentro de un bote. Ya. Y yo volví a mirar y yo dije, despierta. Y yo me veía en esa posición. Cuando después de un momento yo empecé a sentir que las manos las tenía como un poco entumidas, la empecé a tocar y todo. Y yo sentía como que tenía el cuerpo muy pesado, muy agotado. Me empecé a despertar y yo sentía, no sé si era mi mente, qué sé yo, no sé. Pero como que el colchón iba subiendo. Entonces ya debe ser que el cuerpo ya se estaba empezando a movilizar, a sentir que tenía rigidez, sangre, qué sé yo. Y eso no da desperté. cilantro. No. Era otra cosa. Uy, ¿cómo? Y ya cuando desperté, yo sentí que ya estaba tranquila, pero sentía mucho cansancio y se lo conté a mi marido y él, pues en su tiempo como que esta chalada que pienso yo, pero ya poco a poco he entendido de que yo estoy teniendo esto y ya no me ha pasado una vez, sino que me ha pasado 2 veces ya que yo me veo y yo digo, despierta. Wow. Y siempre me digo, despierta. Una vez con Luis comentó de que eso es un viaje astral inconsciente, algo así. Inconsciente. Sin ser consciente. Y justamente esta semana me pasó algo muy extraño. Yo estaba escuchando un podcast y dice una chica que ella se había acostado y que ella sintió un zumbido en el oído muy fuerte y que el cuerpo le estaba vibrando. Cuando yo escuché eso, me acordé que días después de lo que ya me había sucedido, había pasado eso. Yo estaba otra vez acostada en esta posición sin pensar en nada, porque cuando uno se acuesta, uno no sabe cómo se acuesta ni nada. Y yo sentí que mi oído empezó a zumbar, un zumbido fuerte. Y sentí que mi codo y mi pie estaban vibraban, como si se fueran a salir.
Y yo sentí eso y no sé, el corazón me empezó a palpitar fuertemente y de un momento a otro yo dije, no. Y yo no sé por qué me dio tanto miedo y cuando abrí los ojos yo sentí que algo entró. Estaba agitadísima, agitada. La chica decía que cada vez que ella siente que eso va a suceder es porque sabe que va a viajar al astral. Ay. Y yo me quedé esta semana en un apunte yo, o sea que ese día yo iba a hacer eso. Bueno. Y yo siempre le he tenido respeto. ¿Por qué? Porque no sé si ya lo hago de manera consciente, ¿cómo voy a hacer para volver? Ah, ya. Ese es el miedo. No, Ok. pero muy fácil. Bueno, en ese caso no hay que tener miedo. O sea, la verdad es Pero que entiendo. Miedo no, respeto. de cualquier manera, o sea, Respeto. pues es que meten mucho cuento que si te sales en astral te vas a... Estamos hablando de astral. Yo no dije que íbamos a hablar de eso hoy. No, vale. Esta Pero mujer, lo que esta mujer que está aquí en la cámara es increíble. Para Valle nos sacar contó información, qué peligro. No, Valle comentó y nos dijo que era lo más extraño que nos ha pasado. Lo estoy Ok. contando. Pero es que ya estamos hablando de eso hace rato, sí, yo caí en la trampa. Muy bien. Bueno, el hecho es que no hay que tener ese temor de repente. Hay que hacerlo con mucho respeto. Ujú. Sí, analizar muy bien por qué se hace y para qué se hace, que es muy importante tener intención. Porque de repente si entramos en violaciones a la ley divina en el momento en el que salimos en astral para utilizarlo para cosas que no son. Entonces, ahí hay algunas afectaciones normalmente. Pero si yo realmente tengo una intención buena, si yo realmente quiero aprender algo, Ujú. si yo por algún motivo estoy pidiendo algún tipo de ayuda, ¿cierto? Un consejo a los ángeles, a Sí. la divinidad, y en ese plano astral me pueden mostrar cómo, o algo más claro de cómo salir de ahí, o de cómo solucionar mi problema, pues sería muy interesante poderlo hacer, ¿verdad? Cosas como, por ejemplo, ir al Vaticano no se ven hacer, como ir al Pentágono no se ven hacer, porque obviamente que ellos también saben todo esto, manejan todo esto, y en el momento en que tú llegas es muy fuerte y realmente, de hecho, entrar que es casi imposible, porque eso está guardado. Wow. Es que, bueno, después hablamos más bien del tema para Sí. poderlo desglosar. Y ya, a nivel para responder la pregunta de qué me pasó, es que me pasó algo similar, pero yo estaba despierto. Entonces, pues yo estaba muy niño. Entonces resulta que era Semana Santa y en Colombia, pues como muy, muy católicos que somos siempre, yo en esa época pues era muy de la iglesia. Y resulta que en esa época mi mamá, claro, que si uno grita, que no se puede, que si salta, que no se puede hacer nada. Y resulta que ese día, no sé qué le pedí, yo era insoportable, pobrecita mi vieja, conmigo le tocó durísimo. Y entonces ella me dice que no. Entonces yo como que le grité o algo así, y cogió y me dio una bofetada en la cara. Y entonces había una silla, nosotros la llamamos como una banquita, una banca, esos que eran de madera, un Sí. palo acá, uno acá y uno atrás. Sí. Y eso había, y mamá estaba en la cocina, estaba cocinando aquí, y eso quedaba justo al lado, junto a la estufa. Y yo me senté y puse las piernas como en cuclillas, pero sobre la silla, sobre el Sí, banco sobre el ese. banco. Y me agarré con las manos y me puse a llorar. Yo era muy niño. Me acuerdo tanto que cuando me fui, o sea, yo estaba muy consciente, es que estaba despierto, estaba muy consciente, cuando sentí que me apretaron así fuerte. Y yo como que, uy, loco, y me sentí súper mal y sentía una energía muy fuerte, como que... Y entonces yo dije, no. Y empecé a tratar de decirle a mi mamá que no me podía mover, pues no podía hablar. Y podía mover los ojos, pero no podía hablar, no me podía mover, solamente miraba. Y claro, ya no lloraba nada, sino que miraba a mi mamá y ella estaba ahí en lo suyo. Y yo, ¿cómo hago para decirle a mi mamá que me está pasando esto? Y me entró como un desespero y no sabía qué hacer. Y entonces dije, no, me voy a calmar. Y apenas me pueda mover, le voy a decir a mamá lo que me está pasando. Y entonces, y duré ahí, yo creo que duré por lo menos media hora ahí sentado, así, y no me podía Uy, mover. no, mucho tiempo. Cuando ella- Fuerte. Sí, fue terrible. Ella terminó incluso tal, y yo me acuerdo que yo me pude mover, y lo que hice fue pararme e irme para la habitación. Y duró, yo creo que pasaron unos 2 meses, cuando le pude contar a mi mamá lo que me ha pasado. Porque se me borró por completo de la memoria, hasta el momento, ya unos 2 meses después, le mami, ¿se acuerda Semana Santa? Que tal? Me dijo, sí, y me pasó esto y esto. Mamá, es tan raro. Y me miró como que, bah. Sí, pero fue muy real. Y fue como una de esas experiencias tenaces que me tocaron. Y yo decía como que, uy, eso está muy... Wow. Nunca más en Semana Santa voy a gritar. Pero Eso. impresionante que haya durado tanto tiempo. Pero duró media hora. mucho tiempo ahí sentado, no sé, pues igual hace mucho, pero sí fue, o para mí por lo menos fue una eternidad.
Y eso es otra cosa que no hablamos, ¿cierto? En los aspectos oníricos, el tiempo es otro cuento, Sí. ¿cierto? Porque tú Es puedes muy dormir una cierto. horita y hacer Sí. toda una vida, o puedes Sí. dormir un montón de tiempo y despertarte y decir, como decías tú ahorita, Mm. dormí 5 minuticos, pero bien sabroso. Y Sí. resulta que ya amaneció. Entonces, sí, chévere. Es algo muy charro porque muchas veces cuando yo soñaba y estaba en Colombia, soñaba que estaba en Francia. Entonces yo decía, uy, ¿cómo hace uno para transportarse durante un sueño y estar al frente de la Torre Eiffel o Sí. hacer, y sin conocerla, obvio? Pero sí, el sueño es muy fundamental para mi concepto, te hace crear unas imágenes, unos espacios diferentes, unas conversaciones que siempre me pregunto que nadie se acuerda cuándo comienza una conversación en un sueño. O sea, yo nunca lo he recordado. Sí. Y cuando se termina, bueno, ¿y esto en qué pasó? Y ya uno quiere, uno sé, también ahí está el sueño recurrente que es, yo me acuesto a dormir, sueño algo que no me gustó y yo me despierto y luego cuando me acuesto sigo ese cuento. Continúa, por Ay. Dios, ese sí continúa. Y cuando me gané la lotería, no continúa. Ajá. Sí, y entonces llega ese momento que yo digo y me frustro y digo, no quiero seguir soñando eso, pero eso es como decir, sí, sigamos soñándolo. Sigamos soñando. Es algo muy extraño y continúo soñando y me ha pasado que en 3 secciones sigo soñando Sí. eso. Y sigo una historia y la sigo y por lo general son historias muy extrañas. O meses. A mí me ha pasado me soñé algo. Obviamente fue algo también que después comprendí cuando empecé a estudiar todo este tema. Y resulta que yo me soñé comenzando a subir una montaña. Y yo iba bien. Como al mes, me soñé que iba en la mitad de la montaña. Y como a los 2 meses, me soñé que Ay. iba y veía todo el campamento abajo y todo, llegando a la cima de la montaña. Y por eso les digo que hay que prestar atención, porque muchas veces sentimos que son sueños feos, por ejemplo, así, uy, no, es que me soñé con algo muerto, o me soñé con una serpiente, o me soñé con... Sí, hay que ver, porque el contexto tiene mucho significado. El contexto de lo que está pasando, de qué color era, cómo está pasando, cómo se desarrolla, qué había, qué proceso estás viviendo tú también. Entonces yo estaba empezando un proyecto, y esa montaña era mi proyecto, empecé a subir la montaña. Y pasaron esos meses y yo estaba ya llegando pues como a ese pico también con ese proyecto que había comenzado hace unos meses y fue bien bonito, bien interesante Sí. con eso, ¿sabes? Inconscientemente. Sí. Y bueno, la verdad es que muy, muy bonito en ese tipo de aspectos. Entonces sí, el sueño es muy, muy importante definitivamente porque nos la pasamos, no sé, como una tercera parte de la vida dormidos. Entonces hay que aprender a manejarlo. Quiero escuchar la propuesta que querías hacer. Yo no tengo ninguna propuesta de qué. Sí, cuando estábamos hablando dijiste que ¿Y eso es querías- todo por el día de hoy? No, vas a terminar. ¿Qué propuesta era la que querías hacer? ¿Que yo tenga una propuesta? Sí, cuando estábamos hablando sobre las, o sea, las soluciones que le diste a Baji. Yo creo que se lo soñó. No. Podemos devolver el video. Una Sí. propuesta. Sí, Una propuesta. sí, y estabas hablando sobre la autohipnosis, sobre la programación. Bueno, creo que lo olvidaste. Tengo No algo. sé de qué estábamos hablando. Estamos hablando sobre las soluciones que puede utilizar Baji Sí. para evitar lo que el que ya no quiera sentirlo, el que no quiera. ¿Y yo qué dije? ¿Qué iba a hacer? Dijiste, bueno, creo que ahorita les voy a hacer una propuesta y me interrumpiste y seguiste en otro tema, pero bueno, no pasa nada. No, sí me acuerdo, pero se me fue. Vale, ok, como siempre. Sí. Sí, es que me pierdo porque... Vale, en fin. De todas formas, Valle, a mí me alegra mucho escucharte. Una- Me encanta saber de que has participado en el podcast, que nos hayas contado tu experiencia. Realmente es bastante fuerte. Bueno, de todas las historias que he escuchado, la tuya ha sido muy fuerte. Y ya sabes más o menos que tienes tipos de soluciones. Hay varios factores que puedes realizar y que, bueno, de mi parte que no vuelvas a soñar con esto, pero si ha de suceder, que espero que no, encuentres el método para decir, bueno, aquí vamos, esto está sucediendo, vamos a trabajar en esto. Y no temer. Mi concepto es no temer, nunca tema. Yo siempre he considerado que cuando se teme se genera más potencial a eso que está sucediendo. Todo. Cuando no se teme, usted está mostrando una valentía y que tú tienes el poder
de combatir eso extraño que no puedes, que no tiene una explicación. Entonces, para mi concepto es nunca temer y mantener esa parte firme de tu fe en ti, de tu creencia en ti, decir, Sí. vamos con toda. Ya. Atención, muy atentos también con un podcast que vamos a estar grabando más adelante, todavía no. Espero que sea en vivo porque no quiere hacer en vivo. No es eso, es que ya sí que estamos implementando Estamos la en idea, estamos en proceso. pero no se nos da por Ahí estamos. la temática. Pero estamos gestionando y la idea es que estén pendientes de un episodio que vamos a hacer acerca de los arcontes porque tiene mucho que ver con todo esto que estamos hablando hoy y de verdad que es muy muy interesante y que es muy importante que también lo entendamos y que lo comprendamos. Sí, entonces esa cara, es muy importante que lo comprendamos. Entonces, bueno, a nivel de protección, por ejemplo, para los sueños, te podría recomendar, por ejemplo, que guardes, podría ser una gema como el ojo de tigre, por ejemplo, como una amatista debajo de tu almohada, debajo de la cabecera, de tu almohada, sí, en la cabecera, justamente para que también te ayude a contrastar eso. Un lápiz lazuli, por ejemplo, te ayuda mucho y las personas que quieren salir en plano astral, conectar con el plano espiritual y con el plano astral con un lápiz lazuli es otro cuento porque es muy especial, es muy bonito. Entonces, y si quieres soñar, lo recomiendo, es muy bonito. Si te quieres acordar de eso que soñaste, es bien interesante también. Bueno, ya llevamos más de una hora, Sí, ¿cierto? Sí. No, es que el tema estuvo bastante interesante. No, yo les agradezco, la verdad, porque además de aportarme, o sea, claridad en esto, o claridad, no sé cómo se dice. Claridad. Gracias. Además, me ayuda como a volver como a poner palabras sobre la experiencia y además aprendo cosas. Entonces, bueno, es exactamente la razón por las cuales se hacen este tipo de cosas y es interesante e importante aprender todo esto. ¿Por qué? Porque justamente a partir de ahí ya puedo yo empezar a aplicar sus consejos y bueno, mejorar en ese tema, porque igual no es bueno quedarse uno con una mala experiencia y estancado allí. Sí, porque como tú dices que que llegan momentos o periodos en los que vuelves y memorizas, eso es tan normal porque eso es como que la mente juega contigo. Siempre dice que la mente juega contigo, entonces al momento que llegue, pues puedas tener como esa protección o ese aprendizaje que dices, ya llegaste otra vez, pues vamos a hablar, vamos a enfrentarnos tú y yo y vamos a mirar qué es lo que pasa aquí. Y, por ejemplo, yo lo utilizo porque eso será otro tema para podcast y me salgo un poco del contexto porque llegan momentos en que nuestra mente juega tan malas pasadas que nos hace crear unas escenografías con cosas tan absurdas, es fuertísimo. Y cuando llegan esos pensamientos, por ejemplo, yo dentro de lo poco que estoy aprendiendo siempre digo, este pensamiento no me pertenece. Y me hago en la cabeza todo el tiempo, este pensamiento no me pertenece, este pensamiento no es mío, yo soy la que conozco la verdad, la fe y mi creencia y mi confianza en mí está dentro de mí, todos los pensamientos buenos y bonitos están dentro de mí y yo saco de mí este pensamiento que no me pertenece porque mi mente, y eso le pasa a todo el mundo, crea una cantidad de escenarios con unas cosas que uno ve y uno dice, uy, ¿yo por qué estoy pensando eso? Porque estoy pensando que si mi mamá se muriera, son unas cosas horribles y yo digo, pero este pensamiento no es mío, ¿por qué me viene? Y entonces siempre, te digo, la mente juega con uno y yo cuando llega eso yo me hago así, este pensamiento no es mío todo el tiempo y es un tap, porque eso me ayuda y cuando llega un momento que ya termino, respiro y ya se me olvida. Bueno, entonces es una mente que te está jugando ese pensamiento y tienes que combatirlo. Muy buena técnica, además. Sí. Está súper bien. Decir esa es diferente. Sí. Entonces igual ya, sí, la idea es también tomar el control, ¿no? De la mente, porque andamos con la mente, tiene el control de nosotros, entonces sí es importante comenzar a tomar esas acciones. No, y si tú controlas tu mente, imagínate dónde llegas. Wow. Sería genial, pero bueno, sería genial. Sería genial que fuera así, uy, sí. Hay que hacer mucho trabajo, hay que de verdad conectarse bastante con nosotros mismos, con nuestro ser interno. Y bueno, nada, ahí por favor, las personas que quieran compartir, bien pueden compartir, déjenos su like, déjenos su comentario, qué opinan del tema, han vivido
este tipo de eventos, de sueños lúcidos, como se llama la salida en astral no consciente, o alguna vez les ha pasado algo como con esa parálisis del sueño. ¿A alguien le ha pasado una parálisis del sueño bonita? No conozco a nadie que le haya pasado eso, pero si a alguien le ha pasado, pues nos lo dejen en los comentarios. Qué interesante sería también todo eso. Entonces ahí nos van dejando en los comentarios y déjenos su like si están en YouTube. También puede ser el like y ya pueden seguir a Estudios Crear. A Estudios Crear. @Estudios Crear. Estamos ahí en Spotify y estamos en YouTube. Si quieren ver en video, pues estamos y en Instagram, pues también ahí estamos comenzando con ese procesito en Instagram bien interesante. Sí, si están interesados, sepan que de verdad hablar tiene un real impacto, la verdad. Ellos dos son muy interesantes. Tan bella, muchas gracias, Valle. Y bueno, ya saben que si quieren participar en este programa, nos escriben, nos hacen saber el tema que quieren hablar y luego agendaremos con ustedes. Estamos en Instagram como @estudioscrear, estamos en YouTube, en Spotify. En Spotify, si les gusta el podcast y les gusta todo lo que hacemos, recuerden que hay una opción de colocar 5 estrellas. Eso nos ayudaría un montón, muchísimo. Y si les gusta todo lo relacionado con estos temas, escríbanos, compartan, like y vengan acá si están en París y charlemos un rato sobre cualquier tipo de temas relacionado con el misterio. Estamos que hacemos un live y queremos saber cuál sería el tema más interesante para comenzar el live. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuál haríamos primero que todo en directo? Nos gustaría hacer una encuesta también para que la que más puntuación tenga, empezar el live, lo que deseen. Entonces, sí, por favor, vamos a empezar a hacer las encuestas incluso sobre las redes sociales y también sobre WhatsApp. Denos ahí. Queremos hablar sobre, qué sé yo, sueños, sobre aliens, lo que sea, nos lo hacen saber y la que más puntuación tenga, empezamos el live y les daremos la fecha. Y bueno, creo que eso es todo por el día de hoy. ¿Tus redes? ¿Quieres que te sigan? Sí, yo estoy en Instagram como Mi Valle y bueno, si me quieren seguir, están bienvenidos a la página. Listo, pues bueno, ahí estamos. Gracias, Valle, por participar y bueno, nos estamos viendo en otro podcast porque ya el otro podcast será relacionado con nuestros temas de conspiraciones. Ahí estaremos hablando porque el mundo sigue de cabeza, cada vez más de cabeza, la gente cada vez más dormida, por Dios. Divide y vencerás, dice el axioma de las estratagemas militares. Y lo tiene muy claro. Lo que no tiene muy claro es la humanidad, que cada vez se inclina por uno que otro líder, sabiendo que todos son lo mismo. Así que sí, ahí estaremos en contacto. Por favor, nos siguen, denos like y ya, creo que nos vemos la próxima. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Vale, chao. Un besito, fuerte abrazo.